Bueno, entonces pasando, mi primera pregunta en esa clase era esta. ¿Es posible ser saludable en un entorno enfermo? Pregunto, la dejo y ustedes me contestan al final. El derecho humano al agua y al saneamiento fue reconocido como derecho humano en el 2010, hace relativamente muy poco tiempo. Pero el derecho a un ambiente limpio fue reconocido en el 2022, por favor, hace muy poco tiempo. Sin embargo, antes de estos reconocimientos, pues habían ya, y se está trabajando en otros, muchos ambientes, muchos convenios que nos hacen la vida mucho más saludable. Nosotros estamos viviendo en una casa altamente contaminada y los síntomas de una contaminación a veces no son tan fáciles de distinguir y cuando esos síntomas ya se hacen presentes en la vida, muchas veces ya es tarde para tomar algún remedio, pues, para hacer algo por esa persona. Hay muy poca información sobre la contaminación y sobre todo la contaminación química y la información que hay pues es confusa. Y además, porque es una contaminación planetaria, bueno, se nos hace creer que no podemos hacer nada y que tenemos que vivir con eso. Y resulta que no, resulta que tenemos derecho a vivir en un ambiente sano, limpio, saludable. Entonces vamos a entrar en los convenios ambientales porque esos convenios nos ayudan realmente a tener una vida mucho más sana. Los convenios se basan en la cooperación internacional y aquí sí ya están metidos todos los convenios. Los convenios ambientales protegen ecosistemas y cuando yo digo ecosistemas es que hay unas vidas que dependen de esos ecosistemas y que nunca están limitadas por fronteras políticas. Eso es un invento nuestro que después podemos discutir. Pero los ecosistemas, a veces hay ecorregiones, a veces pues se ven interrumpidos por la actividad del hombre. Y en nuestro país, pues lamentablemente, como son letra muerta, no están protegiendo el patrimonio natural que nos da la vida, que nos da el oxígeno, que nos da el agua. Y aquí hay unas premisas que a mí siempre me gusta, digamos, poner ante todo, porque también se nos vende la idea de que los problemas ambientales son ambientales. Eso es mentira. Los problemas ambientales son problemas políticos. El ambiente es lo más público que tenemos. Entonces, no es que yo puedo eh, discutir dentro de un grupito muy pequeño cuáles son los problemas ambientales, porque de allí no va a salir ninguna solución. Los problemas ambientales tienen que ser tratados primero con mucha ciencia, con mucha técnica y no pueden estar escondidos. Y no pueden estar escondidos porque son públicos y nos van a afectar a todos. Y cuando digo todos, es todos los habitantes del planeta, incluyendo no a nosotros como especie, digamos que, entre comillas, civilizada e inteligente. No,
nos va a afectar a toda la vida del planeta. E insisto, tenemos derecho a vivir sin estar contaminados, sin que nadie nos contamine. Rápidamente, un tratado, un acuerdo, un convenio, es un acuerdo gubernamental. Es decir, los estados se tienen que poner de acuerdo para. Puede ser bilateral, puede ser multilateral, continental o mundial. Y por supuesto se realiza bajo las premisas de la libertad de asociación. Y los estados pactantes entonces deciden cuáles son las reglas que van a seguir. Y si deciden eso es porque las deberían cumplirlas. Es decir, cuál es el campo de trabajo, el tiempo de duración, si son vinculantes o no, si son pactos de caballero, cuál es la periodicidad de las reuniones, cuántos informes hay que entregar, bajo qué términos de referencia, cuáles son los mecanismos para que los países menos favorecidos puedan cumplir con esas exigencias que tiene cada uno de los tratados y, por supuesto, las formas de implementación en cada país. Eh, Como son pactos realmente generados por la voluntad de los estados, a nadie se le pone una pistola para que firme, para que ratifique un tratado, pues se parte en la diplomacia bueno, de que se cree en la voluntad de los estados. Entonces, no hay sanciones para los que no cumplen, para los que no se adhieran, para los que no participan. No pasa nada. Simplemente crece la contaminación producida por ese país o por ese estado y lamentablemente las consecuencias las sufrimos todos. ¿Y de qué estamos hablando? Porque esa es la digamos, el kit del asunto. Fíjense algo maravilloso que tiene nuestra Constitución. Es que los tratados que se ratifiquen y que estén tratando o que estén trabajando por los derechos humanos, al estar suscritos, es decir, al estar ratificados por Venezuela, ya entran a formar parte de la Constitución. Son lo que se llaman las leyes supra. Y eso es maravilloso porque permiten que en el orden interno sean de aplicación inmediata, directa por los tribunales y demás órganos del poder público. Entonces, imagínense esta maravilla que tenemos, que a lo mejor, bueno, no hay capacidad para trabajar X, Z o W tema, pero si lo trabajan a nivel mundial y Venezuela ratifica esa convención, ese tratado, pues bueno, ya son leyes en nuestro país. Nuestros tratados ambientales están todos interrelacionados, todos. Por ejemplo, no puede existir un tratado sobre determinado hábitat que no incluya su biodiversidad. Y, por ejemplo, un tratado de ambiente global, como pudiera ser el cambio climático, tiene que ver con esos hábitats, tiene que ver con esa diversidad y por supuesto tiene que ver con la democracia y con estos tóxicos que vamos a hablar en esta clase de hoy. Estos tóxicos que estamos hablando son unas sustancias químicas que pueden, o que en la palabra no es pueden, tienen la condición de
que persisten a través del tiempo y como son orgánicos, se hacen disponibles para la vida, para cualquier ser que tenga vida y por supuesto los contamina. Hay unos que son disruptores endocrinos, estos son terribles porque se hacen pasar dentro del organismo como hormonas. Y entonces, bueno, imagínense el desastre que hacen dentro de los seres que están contaminados con estos disruptores endocrinos. Por supuesto, cancerígenos, hay otros que son neurotóxicos y los plásticos que son terribles. Yo les comentaba en la otra clase que se han encontrado microplásticos en las autopsias que le hacen a los cerebros, pero también en los cordones umbilicales. Microplástico en un cordón umbilical, por favor. Imagínense el riesgo de ese bebé y de esa mamá, pues, por supuesto. Bueno, y hay una cantidad de químicos también que además a veces no trabajan juntos, sino que aparecen unidos en productos, muchos productos para la higiene personal. Por ejemplo, los desodorantes antitranspirantes. Esos, esos son terribles, esos son terribles. Impiden que el organismo elimine las toxinas a través del sudor. Tú puedes tener un desodorante que elimine el mal olor, pero que no te tape los poros, porque eso va a traer consecuencias. Bueno, y hay muchísimos más, hay muchísimos más. Nosotros las mujeres estamos más expuestas a ese tipo de problemas o a retener ese tipo de tóxico. Primero por nuestra condición física, que en nuestra grasa, porque además estos señores no son, son solubles en la grasa. Nosotras como mujeres tenemos más grasa que los hombres. No es que a los hombres no, momentico, los hombres también, pero nosotras tenemos que tener mucho más cuidado con este tipo de productos. Hay que leer mucha etiqueta. Bueno, esos convenios, básicamente los que ya están listos, que ya están ratificados por Venezuela, están acá en esta lámina que les presento. El de Basilea es el que trabaja para que se proteja ese movimiento a través de los países y que vaya ese tóxico en ese camino sin contaminar a más nadie. El de Rotterdam también es muy importante porque es lo que permite que cada país sepa qué entra a través de sus fronteras. Y el de Estocolmo es el que trabaja directamente con los contaminantes orgánicos persistentes. Estos tres, que antes estaban muy separados, han hecho una sinergia maravillosa porque están, o sea, trabajan los mismos temas pero en diferentes fases. Entonces, se logró hacer una sinergia entre estos tres convenios y realmente está funcionando muy bien para aquellos países que, donde se implementan, pues, en aquellos países donde tienen la suerte que estos convenios estén implementados. Hay otro que es también muy interesante, que es el marco global sobre químicos, y este no es vinculante, ¿ok? Los tres primeros sí son vinculantes. El de Minamata trabaja exclusivamente por la contaminación
mercurial. Bueno, Venezuela lo firmó, pero por supuesto no lo ha ratificado. Y hay otro que se está trabajando desde el 2022 para lograr un texto que la diplomacia lo acepte, donde nadie pelee, etcétera, etcétera. Y bueno, y seguimos en discusiones y tenemos discusiones desde el 2022. No sabemos cómo se va a llamar, esa es otra de las cosas. Generalmente estos convenios tienen unas discusiones sumamente rudas, sumamente eh, hasta maleducadas, que rompen a veces todos los protocolos de diplomacia. Pero básicamente la traba es que hay muchísimas personas y ONGs e incluso gobiernos que demandan que se tome el ciclo de vida de cada contaminante como, como línea para trabajar. ¿Por qué? Bueno, porque es que el contaminante contamina desde que se produce hasta que ya deja de ser útil, sigue siendo contaminante. Entonces, hay que tratarlo así. Y eso comercialmente trae una cantidad de problemas, por supuesto, una cantidad de problemas económicos para las fábricas y para las industrias que, que se nutren económicamente de ellos. Entonces las discusiones de verdad son a veces interminables y muy, muy, muy feas. Pero la vida tiene que prevalecer. Entonces, si a veces no se gana en la primera discusión, se lleva a la segunda, a la tercera, y así se va hasta que se logre. Uno de mis favoritos, como ya los que vieron esta clase antes conoce, es que es el convenio de Estocolmo. ¿Por qué? Pero lean esta maravilla. El artículo 9 numeral 5 del convenio de Estocolmo dice que a los fines del presente convenio, la información sobre la salud y la seguridad humana y la del ambiente no se considerará confidencial. ¿Por qué? Por lo mismo que dijimos antes. El ambiente es lo más público que tenemos y no pueden tomarse decisiones confidenciales sobre algo que no le pertenece a nadie y que es de todos. Entonces entenderán que esto es uno realmente de los artículos más importantes que tenemos para poder pedir muchísimas cosas y demandar y exigir que la vida se respete. El otro convenio, que es uno de mis favoritos y que tengo la mala noticia de ni siquiera se ha firmado, ni siquiera lo han leído en el país, es el convenio de Escazú. Este convenio que básicamente defiende la democracia de los convenios ambientales, tiene cuatro pilares. Primero, el acceso a la información sobre el ambiente. Luego, la participación pública sobre las decisiones que se tomen sobre el ambiente. Luego, acceso a la justicia ambiental. Es decir, si yo tengo un problema por contaminación X que ha sido causado por determinada uh, industria, Estado,
Yo tengo todo el derecho del mundo de exigir justicia, reconocimiento, recuperación, remediación y todas las cosas para devolverme o por lo menos compensarme si yo no puedo tener la salud que yo tenía antes de la contaminación. Y por último, digamos que la guinda de este convenio tan maravilloso es la protección a los defensores de los derechos humanos ambientales. Nosotros tenemos, lamentablemente, varios casos de no solamente agresión, no solamente eh, amedrentamiento, no, también tenemos lamentablemente muertos por defender los derechos ambientales. Y eso, por supuesto, no ha tenido la resolución legal que necesita. Entonces, este también es uno de mis favoritos. Ahora, ajá, ¿de qué nos sirven los convenios si en nuestra Venezuela ni la Constitución se respeta? Bueno, yo insisto en que nosotros tenemos que seguir exigiendo, seguir demandando de la manera que sabemos legalmente, sin violencia y exigiendo la vida, porque cuando uno está trabajando en el ambiente y hay alguien que quiere contaminar, el problema es que esa persona que quiere contaminar no ha visto, no sabe, no se ha enterado de que también se está contaminando. Y eso hay que decírselo. Entonces, los convenios ambientales son profundamente democráticos, especialmente Escazú, pero además todos requieren de la participación de la sociedad civil organizada desde cada rol, desde cada puesto de trabajo, desde, desde cada responsabilidad que cada uno tenga. Pero evidentemente tenemos que conocerlos, tenemos que manejarlos para poder hacer esas exigencias y para poder organizarnos mejor. Y por supuesto presenta una perspectiva de la vida mucho más ética, mucho más respetuosa y mucho más viable para todos. Y la pregunta que es la pregunta que tenemos que hacernos todos: ¿cuánta exposición es aceptable? No, 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 no. Esa no es la pregunta. La pregunta es ¿por qué me tengo que exponer a eso? Además, esa pregunta de cuánta exposición es aceptable no solamente es tramposa, porque el organismo que está vivo no es que está vivo y es estático, sino que ha venido desarrollándose desde su formación, pasa a un estado donde es realmente, presenta su máxima capacidad de desarrollo y luego va también pasando por cada una de esas etapas hasta que finalmente deja de vivir. Cada una de esas etapas es distinta y se comporta distinto ante cualquier exposición. No es lo mismo
exponer a una mujer embarazada que está exponiendo al feto que a un bebé de 1 año, que a un bebé de, digamos, que ya no es bebé, un niño o una niña, a un adolescente. Tampoco es lo mismo una persona que está en su edad madura y mucho menos una persona de la tercera edad. Cada una de estas etapas se ve impactada de diferente manera y además cada organismo es distinto. Cada quien reacciona como mejor puede ante un ataque. ¿Y qué es lo que pasa? Que la mayoría de estos tóxicos nunca son, la intoxicación no es de un solo golpe, no, la intoxicación viene por bajas dosis que probablemente hayan sido aceptadas y además por una reiteración, porque no es una sola vez que te va y que te va a producir un tóxico que te va a contaminar y vas a estar lista. No, eso va a depender de tu organismo. Y eso es lo que no se responde nunca en esa pregunta de cuánta exposición es aceptable. Por eso es que esa pregunta no es válida. La pregunta es, ¿por qué estamos siendo expuestos? ¿Y qué tenemos que hacer para remediar esa exposición? Aquí acabo y soy toda oídos a sus comentarios y preguntas. Gracias.